I am not going to confirm a particular neurologist, anybody. It doesn't matter if they're a dermatologist or a neurologist. I'm just not going to do that. I shared with all of you that the president has been with the neurologist 3 times as it relates to his physical, 3 times. So, you know, I'm just not going to do that out of security reasons, out of privacy. It is not something that I'm going to do. A measure of privacy we have to be able to give people from here. Buenos días, 8 de la mañana, esas palabras de Karine Jean-Pierre junto con lo que empieza a verse y lo que va a verse durante el día en esa reunión de la OTAN que arranca hoy en esa cumbre de la OTAN en Washington alrededor de la figura de Joe Biden. La prensa americana dice se va a mirar con microscopio cada uno de los movimientos de Joe Biden intentando ver hasta qué punto esa carta, que luego comentaremos en la jornada de ayer, publicada por Joe Biden, al más estilo Pedro Sánchez, empieza a poner la fotografía alrededor de que Biden quiere enrocarse alrededor de su carrera presidencial. Y por otro lado, la fotografía clave alrededor de que una parte de los demócratas estarían moviendo ya todo lo posible para intentar jugar antes de finales de agosto. Mes y pico queda, ¿eh? Mes y pico para que una vez confirmado Joe Biden ya no haya movimiento atrás, ya no haya marcha atrás, o un mes y pico para conseguir impulsar otra candidatura que pueda, por ejemplo, recoger el dinero de los donantes. En ese escenario juega esta mañana un mercado que está en máximos históricos otra vez, again and again and again, otra vez, tanto Nasdaq como SP500, pero ahora ya los nubarrones vienen en forma de tormenta eléctrica. Mike Wilson dice que se prevé una caída del 10% de aquí a elecciones, en cualquier momento. Pero hay ya analistas que dicen cuándo es el momento en el que esto va a empezar a flojear. 17 de julio. Nos quedan apenas unos días. 17 de julio, dicen algunos analistas ya esta mañana, es la fecha marcada en el calendario para que el mercado empiece el movimiento de bajada hasta que las elecciones estadounidenses pongan punto y final a ese movimiento y llegue otro momento que ya veremos cómo es. Si es de más caída o no. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de la recesión en Estados Unidos. Algunos analistas apuntan que dato de inflación que vamos a conocer esta semana, con lo que además se va viendo en la economía, podría adelantarnos que la Fed pudiera bajar hasta 8 veces los tipos de interés desde este segundo semestre que haga una bajada hasta 2026, en un movimiento fuerte con una economía estadounidense que vaya ralentizándose. La mirada puesta también en Alemania, con los datos de pedidos industriales, con los datos de producción industrial, se empieza a ver que Alemania, que parecía haberse alejado del precipicio un poco, vuelve otra vez a ese precipicio. A partir de ahí, guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque Orbán, en ese camino de la Peace 3.0, Paz 3.0, después de ver a Ucrania, a Rusia, a China, ya está camino a Washington, o ya habrá llegado a Washington, para transmitirle también al resto de compañeros OTAN que en ese entorno hay un camino, pero que hay que hacer concesiones, y el resto de socios OTAN y el resto de europeos no están al lado de Orbán en ese camino, sino están al lado de la integridad territorial y de la soberanía ucraniana, en un día complicado para Ucrania, para Europa, para la OTAN, después de ver los efectos del ataque de ayer, con más de 40 fallecidos ya en el ataque a un hospital ucraniano, muchos niños, en una fotografía que hoy la ONU va a intentar analizar, ver y decidir si cae en esta otro movimiento, no solo ya de denuncia, sino de camino al Tribunal Penal Internacional para sumarle otra causa a Rusia. Lo veremos durante el día, cuál es el camino que quiere proponer la ONU, pero parece que va por ahí. El otro punto fundamental lo dice esta mañana CNN. Dice CNN que en el documento final de la cumbre de la OTAN, que parece ser histórica en Washington, va a proponerse que el camino de Ucrania hacia la OTAN, como miembro de la OTAN, es irreversible, en un mensaje claro no solo a Zelensky, sino sobre todo a Vladimir Putin. Stoltenberg estará en la cumbre, pero Rutte va a coger toda la fuerza, en una mañana en la que también resuenan las palabras de Donald Tusk. Vuelve otra vez en la fotografía alrededor de que si la guerra sale mal,
para Ucrania, va a salir mal para el conjunto europeo. Escúchenle. В цій справі всі ми знаємо, що атака Росії на Україну є також атаком на друзів і сусідів України. Тепер ще не безпосереднім, але добре знаємо, що ця війна, якби вона закінчилася погано, то вона закінчилася погано не лише для України, але також для Польщі, для всієї Європи, для всього світу, західного світу. Сьогодні ніхто вже не може мати сумніву, і ти погодишся зі мною, що інакше, ніж на початку конфлікту, по суті, весь вільний світ вже з цим погоджується, що війна Росії з Україною і героїчна оборона України – це оборона всього нашого світу. І тому, як і цей документ... 8:05 de la mañana es julio, pero la fotografía parece de una alta tensión propia del otoño, de un entorno donde la actualidad informativa es mucho mayor. Es julio, pero hay mucho que decidir en estos días, sobre todo alrededor de la cumbre de la OTAN. Piensen que enseguida, la semana que viene, tenemos Banco Central Europeo y la siguiente Reserva Federal, para ver una fotografía completa de hacia dónde va la economía, hacia dónde va la geoeconomía y hacia dónde va la política y la geopolítica. En un entorno donde las elecciones nos han marcado el camino, no hemos hablado en 6 minutos y pico de Le Pen y compañía, luego veremos la fotografía de lo que indigna a una parte de los franceses, 10 millones de votos.